Buenos días, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de estar en su casa de oración para estudiar su palabra. Comenzamos entonces con una oración. Padre amado, grande y poderoso, tú eres Dios sobre todas las cosas. Te damos gracias, Señor, por el día que nos das hoy para venir a tu casa de oración, alabarte y glorificarte, a estudiar tu palabra, a conocerte mejor. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, nos enseñes esas cosas grandes y ocultas que tú has preparado para nosotros. Sea todo para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Los niños se vinieron. Continuamos en la Confesión de Fe de Westminster. Hoy vamos a comenzar el capítulo 18 y pues se titula de la seguridad de la gracia y de la salvación. Seguridad de la gracia y de la salvación. A modo de introducción, saben que en cada uno de los capítulos pues le damos una introducción. A modo de introducción queremos recordarles que Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que esto es don de Dios. Dios nos da la fe, Dios nos da la salvación, así que por eso, todo esto viene por gracia. La gracia de Dios, la fe que Dios nos da, es lo que realmente logra que nosotros podamos tener la salvación. O sea, si observa bien las primeras palabras del versículo 8, dice: por gracia habéis sido salvados. ¿Qué significa la palabra gracia? Un regalo inmerecido. Gracia significa un favor inmerecido. Gracia significa un regalo. Gracia es una donación. Esto surge del amor eterno, la buena voluntad y las misericordias de Dios que son concedidas al hombre pecador, y este hombre pecador está continuamente muerto en su delito y en su pecado. ¿Sí? Así que gracia es favor inmerecido, un regalo, una donación. Esto surge del amor eterno, la buena voluntad, las misericordias que Dios le concede al hombre pecador. Este hombre pecador está muerto en delitos y pecados. En Efesios capítulo 2 versículos 3 al 7, o sea que vimos Efesios capítulo 2 versículo 8, del 3 al 7, o sea lo que está en antecedente a lo que dice el versículo 8, nos recuerda que todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Todos nosotros vivíamos en la pasión de la carne, o sea, el fruto del Espíritu versus las obras de la carne. Entonces, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. De la mente significa el maquinar, el planificar el pecado. Eso es lo que significa. Las pasiones de la carne son llevar a cabo lo que hemos planificado. Así que satisfacíamos los deseos de la carne, los deseos de la mente, que es lo que planificamos. Y por causa de esa naturaleza, éramos hijos de ira. Lo mismo que todos los hombres. O sea que no hay hombre que no peque. Todos los hombres pecan. ¿Okay? Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, y con Él nos resucitó. O sea, nos dio vida por causa de la muerte violenta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por causa de ese sacrificio es que nosotros tenemos perdón del pecado. Recuérdese que la oveja del sacrificio que se utilizaba en el Antiguo Testamento, la sangre de los machos cabríos y de los toros, no perdonaban el pecado. Solamente apaciguaban la ira de Dios. Era simbólico.
era simbólico. Lo único que podía perdonar el pecado fue la muerte de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el Cordero del Antiguo Testamento no perdonaba pecado. ¿Ok? Así que por esa razón, cuando nos da vida juntamente con Cristo, es por causa de que Cristo se hizo pecado por nosotros, de tal manera que a través de Él nosotros tuviéramos el perdón de pecado. O sea, Él no pecó, Él se hizo, o sea, Él asumió todo el pecado, muere por todo el pecado del hombre, presente, pasado y futuro, para que por causa de esa muerte que es completa y suficiente, nosotros pudiéramos tener el perdón del pecado. ¿Me explico en eso? ¿Okay? Así que por esa razón hemos sido resucitados por causa de la muerte violenta que Jesucristo experimenta en la cruz del Calvario. Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces, con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros nuevamente por causa de la muerte violenta que Jesucristo experimentó en el Calvario. Eso es lo que quiere decir en Cristo Jesús. O sea, cuando somos lavados por la sangre de Cristo Jesús, no es que la sangre es agua y jabón. Lo que significa que por causa de que Jesucristo murió violentamente en la cruz del Calvario, por causa de ese sacrificio que nosotros hemos sido limpiados de nuestro pecado. ¿Okay? Yo no estoy desestimando lo que está, o sea, lo que logra la sangre de Jesucristo. Lo que estoy diciéndole es, no es agua y jabón. Claro, claro. Porque ese agua y jabón es algo insignificante al lado de lo que el sacrificio que él hizo. El sacrificio que él hizo, nuevamente, la diferencia del Cordero del Antiguo Testamento y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese Cordero del Antiguo Testamento no perdona pecados. Solamente el Cordero de Dios es el que perdona el pecado. ¿Okay? Así que nuevamente, pues, o sea, éramos hijos de ira. Eso es lo que hemos visto, o sea, a través de estos versículos. O sea, que planeábamos nuestro pecado y acarreábamos el pecado que había sido planificado. Y por lo tanto, éramos hijos de ira. Estábamos expuestos a la ira. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, nos envía a Jesucristo para que a través de su sacrificio podamos entonces lograr la salvación y la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Así que por la gracia, por ese gran amor, esa rica misericordia de Dios y ese sacrificio violento de Jesucristo en la cruz, es que somos salvos. ¿Okay? Por la gracia, por el amor, por la misericordia y el sacrificio de Jesucristo, es que somos entonces salvados. Entonces, ¿qué es la salvación? Para entender qué es la salvación debemos considerar primero tres cosas que son reales en todo hombre que es concebido de mujer. O sea, el hombre concebido de mujer tiene tres cosas garantizadas. Primero, el hombre que es concebido de mujer y vive la vida como un pecador. Desde que estoy en el vientre de mi madre soy un pecador, nací como pecador, me crié como pecador, en mi juventud fue pecador, cuando fui adulto fue pecador, en mi tercera edad soy pecador. Y muero pecador, a menos que me arrepienta. Y moriré pecador. Ahora, la diferencia está en que, o sea, cuando Dios nos redime, ¿qué redime? El Espíritu. Porque carne y sangre no entran en el reino de los cielos. O sea que mi espíritu sigue viviendo dentro de mi cuerpo. O sea que tengo una naturaleza salvada por la obra de Jesucristo. Esa sería la parte espiritual. Pero la parte carnal sigue siendo pecadora.
Pregunto yo, Joseph, ok, al momento de que estemos muriendo, los que estemos conscientes, ¿verdad? Y hemos sido muy pecadores y entregamos nuestros pecados a Dios, nos perdona. Sí. Ahora bien, aquellas personas que mueren trágicamente, que han sido pecadores, ¿cómo logran ese perdón? Y eso es lo que nos va a explicar aquí, o sea, el capítulo 18, lo que nos va a explicar es que hay seguridad en la gracia y hay seguridad en la salvación. O sea que nosotros decimos que cuando Dios salva a un hombre, Dios no se equivoca. O sea, aun cuando el hombre es salvado, Dios no se equivoca. Pregunta, todo, como dice aquí, todo hombre concebido de mujer. Todo hombre concebido de mujer, con la excepción de quién. Hay acepto de Adán. Adán no fue concebido de mujer. No fue No. concebido de mujer. Adán fue creado. Exacto. Entonces, hay otra forma de concebir, solamente Adán. Adán fue, pero ahora hay una excepción a eso. ¿Quién fue concebido de mujer que no tuvo pecado? Jesús. Jesús. Pero la concepción de Jesús fue por medio de el Espíritu Santo, no fue por, o sea, no fue por Acto actividad carnal, humana. por acto carnal, no fue. No fue por actividad humana. Entonces, volviendo a tu pregunta, Dios sabe quién es salvo y quién es condenado. Aún sin O sea, haberse arrepentido. Por tu obra tú no te salvas y por tu obra tú no te condenas. ¿Por qué razón? Porque no depende de tu obra, de lo que depende es de que Dios tenga misericordia. ¿Me explico? Y no importa si es, o sea, si es o sea, la muerte viene por una decadencia o si es, o sea, extraordinariamente súbita, como por ejemplo el avión que se cayó en San Pablo. Sí. Y viste, hablando de eso, el señor que se tomó un café y no miró el reloj y el vuelo se fue. Ajá. No embarcó. No le tocaba. No, él la estaba contando ayer. Sí. Wow. Así que nuevamente, todo hombre concebido de mujer vive su vida como un pecador. Número 2, todo hombre concebido de mujer va a experimentar la muerte. No importa cuán santo seas aquí en la tierra, todo hombre concebido de mujer va a experimentar la muerte. Y todo hombre luego de morir entra en un estado consciente, o sea que está consciente de su entorno, y este estado consciente es eterno. Veamos los versículos que apoyan cada uno de estos. O sea, el hombre que es concebido y vive su vida como pecador, lo vemos por ejemplo en Eclesiastés 7:20, donde dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea que toda persona que nace de una mujer, pero con la excepción de Jesucristo, está propenso a pecar. Sin excepciones. ¿Okay? Así que todos somos pecadores. Segundo, la palabra muerte, ¿qué significa? Separación. La palabra muerte significa separación, y esta palabra separación se aplica a dos situaciones de la vida humana. La primera es cuando el hombre muere, físicamente se separa su cuerpo y su espíritu. O sea, físicamente el cuerpo y el espíritu se separan. En Lucas capítulo 23, versículo 46 dice: y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué expiró? Murió. El último respiro, el último suspiro, ¿no? Expiró El último aliento. el espíritu. O sea que en otras palabras, en el caso de Jesucristo, el cuerpo queda colgado en la cruz, mientras que el espíritu fue encomendado a Dios. Sí, porque pudo haber dicho:
en tus manos me encomiendo, Ujú. ¿verdad? Pero no, especificó mi espíritu. Fue específico en ese caso, o sea que nuevamente cuando se separa, cuando este cuerpo deja de trabajar, entonces el cuerpo se detiene y el espíritu sale del cuerpo. Y lo han comprobado científicamente. ¿Sí? ¿Sí? O sea, hay videos donde se 43 ve. gramos creo que pesa el espíritu. Posiblemente. Sí. Si pesan a la persona antes de fallecer. Ahora, ¿son espíritus gordos o espíritus flacos? Perdón. Hay que ver cómo era. Que no tiene que ver con el cuerpo. No, nada. No tiene nada que ver con el cuerpo. No. Otro ejemplo que podemos encontrar acerca de la separación del cuerpo y del espíritu aparece en Génesis 25:8, donde dice, y exhaló el espíritu. Ese versículo no lo tienen en el papel, se me ocurrió ponerlo esta mañana. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Lo importante aquí es exhaló el espíritu, lo sopló. El espíritu salió de su cuerpo y murió, o sea que nuevamente pues hubo separación de espíritu y cuerpo. O sea, si ustedes consideran que es lo opuesto a la muerte, es la resurrección. Resurrección es cuando el espíritu regresa y se mete al cuerpo. Muerte es cuando el espíritu sale del cuerpo. Que no es igual, como dice mucho, reencarnación. No es reencarnación. O sea que, por ejemplo, había una niña que estaba muerta y le dijeron, mira, no te preocupes, Jesús no, ya murió. Dice, no, muerto, ella duerme. Entonces, pues Jesús la resucitó. O sea, el espíritu había salido de la niña y cuando Jesús entonces dio su palabra, la resucitó. Lo mismo que pasó con Lázaro. Con Lázaro. Le dijo, no, Lázaro no está muerto, solo duerme. Pregunta. Eso no tiene que ver con los 3 días, el espíritu sale después de los 3 días. Bueno, a lo que José está preguntando es, cuando Lázaro estaba enfermo, Marta y María lo mandaron a llamar a Jesús. Jesús estaba a 2 kilómetros. Pero Jesús se toma su tiempo. Lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito. La razón por la cual lo hace a propósito, o sea, él va a esperar que Lázaro muera, de tal manera que entonces lo entierren y Lázaro entonces va a estar 4 días en la tumba. Entonces Jesús es que se aparece ahí, entonces se encuentra con Marta y con María, que estaban llorando, que mira, que si hubieras estado aquí, que si mi hermano no hubiera fallecido. Y dice que, ¿entiendes? Yo soy la resurrección y la vida. Yo lo puedo. Entonces ella le dice, pero sí, yo sé que algún día vamos todos a resucitar. O sea que desde el Antiguo Testamento, el judío sabía que había un día de resurrección. Entonces, Jesús le dice, o sea, si crees en mí, aunque mueras verás la vida. Entonces le dice, Lázaro, levántate y sal. Mandó a quitar la piedra, quitaron la piedra y le dice, Lázaro, levántate y sal. Y Lázaro entonces, pero fíjate que María le dice, ¿para qué vas a mandar a quitar la piedra? Si lleva 4 días y ya el cuerpo apesta. Entonces, ¿por qué Jesús viene al 4º día a resucitar a Lázaro? Es porque la creencia judía antibíblica, porque los judíos también tenían mucha creencia antibíblica, ellos establecían que cuando el espíritu y el alma se separaban, el espíritu se quedaba rondando alrededor del cuerpo 3 días, que eso no lo dice en ningún lado de la Biblia, por eso le digo que es esto, o sea, es información extraoficial. Ajá. Que se quedaba 3 días dándole vuelta al cuerpo con el deseo de volver a entrar al cuerpo. Entonces Jesús viene el 4º día a resucitar a Lázaro, porque si hubiera venido los primeros 3 días, los judíos lo hubieran dicho, pero tú eres un falso,
Si nosotros sabemos que el espíritu se queda ahí 3 días rondando para entrar en el cuerpo nuevamente. Por eso entonces razón es que Él viene en el 4º día, porque Jesús lo que quiere es establecer sus credenciales como el Mesías, como la resurrección de la vida, como, el único camino al Padre. Entonces, pues nuevamente, eso es evidencia de lo que Él está haciendo. O sea, yo soy el Mesías. Es la omnipotencia. Yo soy el que tengo el poder para dar la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Okay, entonces, por esa razón es que Él viene el 4º día. El 4º día era para Él, establecer sus credenciales como el Mesías. Eso es lo que Él estaba hablando. Okay, así que, pero nuevamente, volvemos entonces al tema, Génesis 25:8, murió Abraham y sopló el espíritu. O sea que nuevamente, muerte significa separación. El hombre experimenta la separación de 2 maneras. La primera manera es cuando el cuerpo deja de trabajar, entonces el espíritu y el cuerpo se separan, y en el día de la resurrección ese espíritu va a regresar a ese cuerpo. ¿Okay? La segunda forma de muerte que experimenta el hombre es prácticamente en vida. O sea, cuando el hombre peca, Dios se aparta del hombre. Eso lo puede ver en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 31, donde dice: la ira de Dios se manifiesta sobre toda impiedad. En Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17 dice: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Queriendo decir que el hombre estará separado de la presencia de Dios. O sea que Adán, cuando comió de la fruta, no cayó patas arriba, muerto como Ananías y Zafira, ¿no? Cuando le metieron al Espíritu Santo. O sea, ¿qué fue lo que experimentó Adán? Adán experimentó la separación de Dios con el hombre. O sea, Adán muere ante la presencia espiritual de Dios. ¿Ok? ¿Hace sentido lo que he dicho? O sea que hoy día hay hombres que están muertos a la vida eterna. O sea, están muertos a la salvación. Se le llaman ateos, incrédulos. Hasta que el avión empieza a caer. ¿Ok? Sí, entonces ahí... Había ido. Y quizás pues nuevamente el Señor pudo haber tenido misericordia en ese momento. O sea, no podemos decir quién se salva y quién se pierde. ¿Por qué razón? Porque el único que puede decidir la salvación es Dios. Entonces nosotros apuntar nos pone entonces a la altura de Dios. Y no podemos hacernos igual a Dios. ¿Me explico? Okay. Así que, tercero, todo hombre, así que primero nuevamente, todo hombre es pecador, todo hombre va a morir, todo hombre cuando muera va a entrar en un estado de conciencia, y ese estado de conciencia es eterno. ¿Sí? Pero una preguntita rapidito en cuanto a eso. O sea, ateo es que no cree en Dios para nada. Claro. Pero nosotros también estuvimos en un tiempo, aunque no éramos ateos y creíamos en Dios y no conocíamos de Dios, también Sí. estábamos muertos para el Señor, ¿no? ¿Ah? Okay. ¿Eso es O correcto? sea, no solamente los ateos. Ahora, ¿qué fue lo que te sacó del ateísmo a ser creyente? Creo en Dios, aceptar a mi Señor, ¿no? Las pruebas. La gracia y la misericordia de Todo Dios. muy bien, sí. Okay. La providencia de Dios es lo que te lleva a ti a ser creyente. O sea, parece que es mi libre albedrío. Yo vine aquí, entré por esa puerta
o sea, Con con voluntad. con mis propios patines. ¿Me explico? Pero realmente fue por la providencia de Dios, porque Dios pone en ti tanto el querer como el hacer. Ok, so él puso el creer en mí, yo creí en Dios. O sea, ¿quién te dio la fe para creer? El Espíritu Santo. Pero estábamos muertos también, ¿verdad? Estábamos muertos completamente. Pero estábamos escogidos Antes de la fundación del mundo, antes de que el Génesis fuese escrito, Dios había ya establecido Exacto. los nombres de los que iban a ser salvos. Por eso entonces en Revelaciones, o sea, Apocalipsis capítulo 20-21, donde dice que los libros serán abiertos y los nombres que no estén inscritos ahí serán echados entonces en la red. Ahora, fe, sí, fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero nuevamente eso no es autogenerado. O sea, la fe es un don de Dios. Un don de Dios significa que es una habilidad que Dios te da para creer. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Así que nuevamente, pues todo hombre, luego de que muere, luego de que su espíritu se separa de su cuerpo, va a entrar en un estado consciente y eterno, un estado de conciencia, y ese estado consciente es eterno. Todo hombre va a experimentar la muerte física de su cuerpo, y al morir su cuerpo regresa a la tierra de donde fue tomado, pero su espíritu da un paso de comienzo en la eternidad. ¿Y qué ocurre con el hombre cuando muere y entra en la eternidad? Esto lo explica claramente el Señor en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31, donde dice: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. O sea, al decir púrpura y lino fino y fiestas con esplendidez, lo que quiere establecer es cuán rico era el rico. Okay. Versículo 20: y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerto cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Así que tenemos dos hombres. Uno que es rico, cuán rico. Un hombre que es pobre, cuán pobre. Eso básicamente es lo que esa descripción está estableciendo. Ahora mire lo que pasa en el 22. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. ¿Quién estaba en el Hades? El rico. El rico estaba en el Hades. Porque es que el dinero no te compra No te compra la la salvación. salvación. El dinero no te compra la salvación. Ni la pobreza tampoco. Ni la pobreza. O sea, ¿por qué el rico se salva? ¿Por qué el rico se pierde y por qué Lázaro se salva? Porque así lo quiso Dios. Porque así no fue porque era rico o porque era pobre, sino porque Dios tuvo misericordia de Lázaro, mas no tuvo misericordia de el rico. ¿Ok? No le dio la gracia de la salvación al rico, pero le dio la gracia de la salvación al pobre. Porque una cuestión ahí, Joseph. Diga. Sabemos que por obras no nos salvamos, ¿verdad? ¿Sí? Pero fíjate que ahí las obras del rico, que veía que Lázaro estaba lleno de llaga y muriéndose de hambre y comía del suelo, no le ayudaba. Ah, claro. ¿Verdad? Entonces ahí Dios se estaba fijando en que también las obras de ese hombre no eran buenas. Bueno, recuérdate que las obras de este hombre establecían su creencia. O sea, la obra es la evidencia, mas no es la razón por la cual te salvas. Porque, o sea, Lázaro no se salvó porque comía de las migajas, o porque los perros le venían a lamer las llagas. ¿Ok? Así que sucedió que murió el pobre, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultados. En el Hades
el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y al pobre que se llamaba Lázaro en su seno. O sea, no confunda este Lázaro con el Lázaro de Marta y María. O sea, aquel era Luis y este es Luis también, me explico. Porque este pero es no son Lázaro, el mismo Luis. este es Lázaro el leproso. Sí, ponle el lleno de llaga, el llagoso. Sí, el Yagoso. Esa palabra es fea, llagas. Ok, así que en el Hades alza sus ojos el rico. Ahora, ahí tenemos una descripción de qué es el Hades. Un lugar de tormentos. Y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Versículo 24. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Nunca dijo Padre Dios. Jesucristo, ten misericordia de mí. Dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Así que el Hades ahora se describe como un lugar de tormento y un lugar de una llama que no se consume. ¿Okay? Note que él en ningún momento le va a pedir a Abraham: mira, yo me arrepiento de mi pecado, sácame de aquí y llévame allá. Sino que más bien él lo que está haciendo es pidiéndole a Abraham que envíe a Lázaro para que Lázaro le sirva nuevamente. ¿Por qué razón? Porque en esta llama se está consumiendo y su lengua está seca. Yo no sé si a usted se le seca la lengua por la noche cuando está durmiendo. Ajá. Y saben o sea, lo incómodo que es eso. Imagínense eso eternamente. Pero la soberbia no le permitió pedir perdón. No pide perdón. El 25, pero Abraham le dijo: hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Otra descripción de lo que es el Hades, o sea, un lugar de tormento, un lugar de llamas, un lugar de agonía. Versículo 26, y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a allá, los que quieren ir del seno de Abraham, del cielo, a el Hades, no pueden pasar, y tampoco nadie puede cruzar del Hades al cielo. ¿Por qué razón? Porque hay un abismo, son dos lugares y están separados por un abismo infinito. Entonces, versículo 27, entonces él dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. O sea que, de nuevo, él no está pidiendo bajo ninguna circunstancia: perdóname mi pecado para que yo salga de aquí y pueda ir allá. Sino que más bien está pensando en sus hermanos. ¿Okay? Vete a la casa de mi padre, envía a Lázaro a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo de que Lázaro los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué es Moisés y los profetas? Moisés y los profetas, o sea, es el Viejo Testamento. Pero nuevamente acuérdate que el Viejo, o sea, todos los judíos en el tiempo de Jesucristo tenían el Viejo Testamento. O sea, que esa noción de que no teníamos el Nuevo Testamento en el tiempo de Jesucristo, o sea, no te da la habilidad de tú poder interpretar lo que te dé la gana, porque no estaba escrito el Nuevo Testamento. Porque Jesucristo en Mateo 22 le dijo: si ustedes buscan en la ley, en los profetas y en la poesía, ustedes sabrían quién soy yo. O sea que desde el Antiguo Testamento se nos está revelando el tema de la salvación, desde el Antiguo Testamento se nos está revelando el tema de la redención. Desde el Antiguo Testamento sabemos que va a haber una resurrección. Marta se lo dijo a Jesucristo: yo sé que hay un día que vamos a ser todos resucitados.
¿Okay? Que desde el Antiguo, ella no tenía el Nuevo Testamento, pero sabía que venía un día de resurrección. ¿Cómo lo sabía? Porque en la escritura del Antiguo Testamento estaba escrito. Y todos los judíos tenían la Septuaginta. Y tenían los escritos originales en hebreo y en arameo y en griego. O sea que nuevamente eso no era un tema oscuro, no era un tema escondido. O sea, eso se está revelando desde el Antiguo Testamento. O sea, cuando Jesucristo fue a subir, dice la palabra que le abrió el entendimiento a los apóstoles para que pudieran predicar la Escritura. Ellos no estaban predicando desde el Nuevo Testamento. O sea, léase en Hechos capítulo 2, 3, 4, 5, 6. O sea, cuando Pedro hace sus dos primeras exposiciones magistrales, o sea, cómo él expone a Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Esteban, cuando lo van a apedrear, que lo llevaron a juicio porque estaba hablando mal de Moisés, le hace esa porción para que usted vea cómo Esteban, siendo un griego, tenía un conocimiento tan profundo del Antiguo Testamento, porque nuevamente hace una declaración desde el Génesis hasta Malaquías, frente a los judíos que lo estaban. ¿Y por qué razón lo apedrearon? Porque él dice: he visto el cielo abierto y al lado del Padre está sentado el Hijo, y por esa razón lo apedrearon. ¿Okay? Así que él le dice: tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y tienen a los profetas. Si tú tienes la Biblia en la mano y tú no crees en la Biblia, por lo que, o sea, que la Biblia es suficiente y completa para enseñarnos el tema de la salvación. O sea, si tú no crees en eso, no importa cuántos Lázaros salgan de los sepulcros, a ninguno le vas a creer. Porque nuevamente Jesucristo levantó a Lázaro, el hermano de Marta y María, y todavía los judíos no creyeron en Jesucristo. ¿Okay? Versículo 30. Y él le dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mentira. Vuelvo y les destaco: Lázaro, hermano de Marta y María, lo levantaron, Jesús lo levantó, y los judíos no le creyeron. Mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, si no leen su Biblia, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Así que nuevamente esta es la historia de 2 hombres que van por 2 caminos y terminan en 2 destinos completamente diferentes. O sea, si usted lee el Salmo 1, es exactamente la misma historia. La historia de 2 hombres que van por 2 caminos y terminan en 2 destinos diferentes. Así que nuevamente, la realidad es del hombre. Todo hombre es pecador desde su nacimiento hasta su muerte. Muerte significa separación física y separación de Dios. Y cuando el hombre muere, queda eternamente consciente en un lugar de descanso o en un lugar de agonía. ¿Okay? Así que el hombre se pregunta ante estas realidades, tiene esta incógnita de qué es la salvación. O sea, cómo puede lograr llegar a un lugar de descanso el día que su cuerpo deje de funcionar. ¿Okay? A eso es lo que se le llama salvación. ¿Cómo logramos eso? O sea, lo que Lázaro logró por gracia y misericordia es exactamente lo que nosotros estamos buscando. ¿Cómo podemos llegar a ese seno de Abraham? Entonces la pregunta es: ¿qué es salvación? La palabra salvación significa rescate, similar al rescate que se hace con un náufrago, quien es rescatado de las aguas. La salvación es el rescate. ¿Rescate de qué? Del pecado.
ira de Dios. O sea, muchas personas piensan, pues, o sea, y esto fue la predicación que yo escuché a través de toda mi juventud: arrepiéntate porque si no te va a llevar el diablo. Así es, cierto. Conviértete porque si no el diablo te va a venir y te va a buscar y te va a llevar para... ¿Pero qué provoca la ira de Dios? El pecado. La desobediencia. ¿Y desobediencia qué? Bueno, Pecado. Pecado. Así que nuevamente la salvación es rescate, pero ¿rescate de qué? Rescate de la ira de Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 leemos: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús. Este Jesús es quien nos libra de la ira venidera. O sea, no nos libra de la garra de Satanás. Nos libra de la ira venidera. ¿Sí? ¿Qué es la ira venidera? ¿Se preguntarán? La ira venidera, o la ira que viene, puede referirse a la ira de Dios que vendrá sobre la tierra y que se muestra en Apocalipsis capítulo 6 versículos 16 y 17, donde dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia de que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y quién podrá sostenerse. O sea, la ira de Dios es la ira que viene sobre toda la tierra por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de la incredulidad. La ira venidera pues también puede referirse a la ira eterna de Dios sobre el hombre. La ira eterna, o sea que una es la ira que viene sobre toda la tierra y la ira individual de Dios sobre cada hombre. En Juan capítulo 3 versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así que nuevamente tenemos la ira como concepto global, toda la tierra va a estar bajo la ira de Dios, y nuevamente la ira individual de Dios sobre cada uno, o la ira de Dios individualmente sobre cada persona que desobedece al Hijo. Así que la ira venidera es la ira de Dios sobre las naciones y sobre los hombres que van a desestimar el sacrificio de Jesús como completo y suficiente. Y estas son las personas que no le obedecen. Recuerden que solamente estamos en la introducción. Sí. Ahora, las buenas noticias las vamos a encontrar en Romanos capítulo 5 versículo 9. O sea, si bien la Biblia nos da malas noticias, también nos da buenas noticias. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Habiendo sido ahora justificados. ¿Qué significa la palabra justificación? Hallado sin culpa. ¿Perdón? Apartado. Justificación. ¿Perdón qué dijiste? Hallado sin culpa. Hallado sin culpa, hallado inocente. O sea, la justificación, o sea, ¿quién es el que justifica al hombre? Dios es el que justifica, eso lo pueden encontrar en Romanos capítulo 8. Yo creo que lo tiene un poquito más adelante. O sea, ¿quién es el que justifica al hombre? Es Dios. ¿Qué quiere decir justificación? Justificación significa Dios nos declara inocentes. Justificación lo que quiere decir es que cuando, o sea, aquí hay un pecador. ¿Okay? Aquí hay un pecador. Pero de este lado está Jesucristo.
cuando Dios me mira a mí a través de Jesucristo, por causa de Jesucristo, me ve sin pecados. A pesar de que aquí hay un pecado. Me gustaría hacer un comentario de algo que dijo Marlene anteriormente, de cuando una persona, yo creo que ella hablaba de una persona que sea salva, que no pida perdón antes de morir, y va con eso. Nosotros somos justificados. Nosotros no pedimos perdón para ser perdonados. Una vez que nosotros somos salvos, todos nuestros pecados son perdonados, los anteriores, los futuros, todo. Nosotros no pedimos perdón para que Dios nos perdone de nuevo, porque ya hemos sido perdonados. Nosotros pedimos perdón para arreglar nuestra relación con Dios. Okay. Si estamos pecando, pedimos perdón para que podamos arreglar esa relación, para reconocer que estamos siendo pecadores, pedir perdón para arreglar esa relación, pero no es para de nuevo que Dios nos vuelva a perdonar, porque ya Él nos perdonó de una vez. Entonces la persona que es cristiana, que verdaderamente el problema que nosotros tenemos con el pecado es que nosotros pensamos que el pecado es lo que hacemos, y el pecado no es lo que hacemos, el pecado es lo que somos. El pecado lo pensamos, todo nuestro ser es pecado. O sea, que no es solamente no es solamente lo que hacemos, nosotros somos pecados. Entonces, cuando Dios nos perdona, al momento de nosotros recibir a Jesucristo, nos perdona de todos nuestros pecados. Entonces, no es cuestión de que si nos morimos, por ejemplo, haciendo algo malo, vamos al infierno, no, porque somos un pecado salvos. mortal. Sí, somos salvos. Lo que ocurre es eso, que es necesario que nosotros constantemente nos analicemos y confesemos nuestro pecado ante Dios, no ante un hombre, sino ante Dios, para que arreglar nuestra relación con Dios. Sí. Y de hecho la palabra dice que cuando Satanás viene a acusarnos, Jesucristo le dice, yo morí por ese pecado. Amén. En Hebreos también dice que si después de tu ser salvo planificas un pecado, no hay otro sacrificio que te pueda perdonar ese pecado. Porque solamente es tema de, como dice Diógenes, de una oportunidad. Ahora, solo el sacrificio de Jesús nos salva. Solo el sacrificio de Jesús nos rescata ¿de qué? De la ira de Dios. O sea, éramos, por eso vuelven de nuevo, o sea, a Efesios capítulo 2 del 3 al 7 cuando lo leímos. En un momento éramos todos hijos de ira. Éramos hijos de ira, pero por causa del sacrificio de Jesucristo en la cruz, ahora somos redimidos, somos justificados. ¿Quién te redime? ¿Quién te justifica? Solo Dios. O sea, yo no puedo autojustificarme. Mi obra no me puede autojustificar. Ahora, si es así de sencillo, ¿por qué razón existe tanta confusión con el tema de la salvación? Y la respuesta es porque diferentes religiones han querido interpretar y enseñar el tema de la salvación en una de las siguientes escuelas de pensamiento. O sea, en la página 4 aparece una gráfica donde aparecen entonces 5 escuelas de pensamiento. Esas son 5 escuelas que yo he podido identificar de escuelas de pensamiento, donde en el tema de la salvación vamos a encontrar 2 escuelas fundamentales que piensan y que son opuestas, donde una dice que la salvación es por la gracia y la otra dice que la salvación es por las obras. ¿Bien? Así que 2 escuelas de pensamiento fundamental, una es por obras y una es por gracia. Aquellos que piensan que la salvación es por obras, estas tienen su origen en el judaísmo y vienen del Antiguo Testamento. O sea, tanto los judíos, los mesiánicos, o sea, hoy día los católicos romanos, los testigos de Jehová, entre otros y algunos protestantes, creen que la salvación se gana por medio del cumplimiento de las buenas obras y de las obras de la ley.
De hecho, el judío y el mesiánico tienen el concepto de que Dios les puede dar la habilidad para no pecar. Así de sencillo. No sé, así, Dios le da la habilidad para no pecar. Yo lo he escuchado de un mesiánico. Así que, o sea, algunos ejemplos que sustentan sus creencias bíblicamente, porque normalmente usa la Biblia también para sustentar una creencia errónea, la encuentran en Santiago capítulo 2, donde dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Así también la fe por sí mismo, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, mira ese versículo bien. Yo te voy a mostrar en qué yo creo, basado o dándote evidencia de qué, de mis obras. O sea, ¿cómo tú puedes decir que amas a tu hermano y lo ves ahí con una necesidad y no te apiadas y haces algo por él? O sea, tú dices que crees en Dios y crees en la misericordia de Dios y en el amor de Dios. ¿Cómo tú puedes ver a tu hermano con una necesidad y no apiadarte para ayudarlo? ¿Me explico en eso? Entonces eso es lo que quiere decir. ¿Tú quieres que yo te muestre mi fe? Yo te voy a mostrar en qué yo creo basado en lo que yo hago. Eso es lo que quiere decir ese versículo. No está diciendo que tú te salvas por tus obras. Eso es lo que está diciendo el versículo. ¿Me explico? Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Sí. Sí. Génesis capítulo 22. Encuentran esa historia donde Abraham fue justificado por sus obras. Ya ves, versículo 22, ya ves que la fe actuaba justamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionando, no la salvación, su creencia fue perfeccionado en sus obras. Versículo 23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Ok? Ahora, versículo 26, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras Es perdida. está muerta. ¿Ok? O sea, en Santiago capítulo 2, o sea, este versículo de Santiago capítulo 2, no dice que el hombre tiene que hacer obras para ganarse la salvación. Léalo bien. O sea, porque eso contradice Efesios capítulo 2, versículo 9, que dice: por obras nadie se salva. O sea, la Biblia no se contradice, la Biblia es completamente congruente. Si bien Abraham fue justificado por sus Obras. en el 21, que en el versículo 21, Abraham fue justificado por sus obras y luego fue justificado por su fe en el versículo 23. Tome nota que esta justificación no fue por su propio mérito, ya que usted tiene que considerar quién es el que justifica. ¿Me explico? Porque si yo lo pudiera hacer en mi mérito, no necesito de Jesucristo. Entonces, en Romanos, ¿quién es el que justifica? En Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. 29. Porque a los que de antemano conoció, o sea, antes de que estuviéramos como creyentes en una iglesia, cuando estábamos
muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, Dios ya nos conocía. A los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. A los que predestinó, a esto los llamó. No estamos aquí porque, parecía que fuera nuestro libre albedrío. Dios te llamó, de la manera en que Dios llamó a Moisés desde una zarza. ¿Me explico? De esa misma manera nos ha llamado a nosotros. A los que llamó, a esos también que a esos los justificó. Y a los que justificó, a eso entonces glorificó. O sea, ¿quién justificó a Abraham por sus obras? Dios. ¿Quién justificó a Abraham por su fe? Dios. ¿Ok? La fe de Abraham, la fe de Abraham está en Génesis 15. Las obras de Abraham están en Génesis 22. Lean esos dos capítulos. Y ustedes notarán que no fue por obra de Abraham, fue por obra de Dios. ¿Ok? Así que, nuevamente, justificar significa declarar inocente. Solo Dios es el que justifica, el que declara inocente a un hombre, no solamente por su fe, sino también por sus obras. O sea, tome nota que tanto la fe como las obras son dados por Dios. O sea, vuelve y lea Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Y nuevamente, somos salvados por gracia. ¿Ok? Somos salvados porque Dios nos da el don de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. La persona que es salvada, Dios le da obras para que él pueda mostrar su fe. ¿Ok? Así que la semana próxima continuaremos entonces con la salvación por gracia. No mediante. ¿Ok? Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de la salvación. Te damos gracias, Señor, porque es algo que ha sido bien en tu gracia, bien en tu amor, bien en tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros pecadores, que todos los días, Señor, somos transgresores de tu ley. Nuestro deseo no sería pecar, pero, Señor, terminamos haciendo lo que realmente no deseamos. Te damos gracias por el mérito de Jesucristo en la cruz, quien tú nos lo diste para que pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas. Te pido, Señor, por estos hombres que aún no te conocen, que tú tengas misericordia de cada uno de ellos, para que seas glorificado por toda la eternidad en lo que tú puedes hacer por un hombre pecador, darle la salvación. Para gloria y honra de tu nombre te damos gracias, Señor. Quédate con nosotros el resto del servicio, que los cantos, que la predicación de la palabra, los testimonios de la coinonía sean todas de tu agrado, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, nos veremos entonces en el servicio.